¿Estás cuidando tus pensamientos? Recuerda que estos modelan tu vida. Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Pacheco. Cuando mis hijos tenían aproximadamente unos 10 años de edad, me recuerdo que estaban en el comedor Priscila y Emanuel junto a su madre. Delante de ellos, en la mesa, se encontraban unas plastilinas. Vos podías ver la plastilina verde, te encontrabas con la plastilina azul y te encontrabas con la plastilina roja. De repente Priscila tomaba la plastilina verde entre sus manos y uno con todo asombro podía ver que de esa plastilina podía surgir un árbol. Emmanuel, por su parte, estaba imbuido dentro de lo que tanto le gustaba como hasta el día de hoy, y que son los autos, y ahí estaba con la plastilina roja construyendo un auto. Y de repente entre ambos estaban trabajando con la plastilina azul y haciendo un río. Cuando tú observabas, te encontrabas que esa plastilina se había transformado en un árbol. De repente que la plastilina roja se había transformado en un auto. Y de repente veías u observabas que la plastilina azul era un río. Y podías ver un paisaje donde había un árbol, había un río y había un auto. En otras palabras, con sus manos estuvieron creando, modelando, y surgió el árbol, surgió el auto y surgió el río. De la misma manera, es importante que tengas presente que nuestros pensamientos, que tus pensamientos modelan también tu vida. Tal vez nos sirva la siguiente historia. Hace muchísimos años, una familia se había ido de vacaciones a un lugar muy frío. Resulta que su anhelo era poder andar en esquí, por lo tanto habían ido a una aldea que se encontraba muy lejos, muy distante. El lugar era helado, la nieve caía fuertemente y una tarde los muchachitos de unos 9 o 10 años, ¿qué hacen? Resulta que salen a pasear por el pueblo recién llegados. Y a medida que caminaban por el pueblo, se encontraban cómo caía abundante nieve. Veían una plaza completamente blanca, pero sus ojos se agigantan como el girasol cuando observan el río. El río parecía un espejo congelado. Entre ambos se miran, y cuando se miran se sonríen, y lo primero que hacen sin ningún temor es comenzar a caminar sobre el espejo del agua. Claro, era un hielo ante sus ojos. Comienzan a caminar, de repente el hielo se agrieta y uno de los chicos cae profundamente a las profundidades del agua helada, mientras grita, mientras levanta las manos. Su compañerito raudamente extiende su mano y no sé cómo, pero lo termina sacando, salvando. Entre tanto, ya venía la ambulancia, también venían los bomberos, la gente que estaba en la plaza también se arrima a la vera del río. Están todos asombrados. Los bomberos, experimentados en rescate, se dicen entre ellos: es increíble lo que hizo este nene con 10 años. No podemos creer que haya podido salvar a su compañerito. En eso, un señor mayor, con pelo bien blanco que le llegaba casi al hombro, con bigotes anchos que le tapaba hasta los labios, al escuchar la conversación de los bomberos, se aproxima, se pone a su lado y levantando la mano le dice: yo sé por qué lo pudo salvar. Estos se sonríen, lo observan a este señor mayor, no se dan cuenta delante de quién están. Era Einstein. Y este hombre mayor les dice: este chico pudo salvar a su amigo porque nadie le dijo que él no podía. En otras palabras, lo que estaba mostrándonos de alguna manera es que lo que nosotros pensamos, que la información que nos transmiten, que lo que nos dicen, tiene mucho poder sobre nuestra vida personal, influye aún sobre nuestras actitudes y nuestra conducta, a tal extremo que lo que nosotros pensamos son de repente como gusanitos de la madera que se meten sigilosamente y se meten muy adentro de la madera y la van destruyendo por dentro. De la misma forma, a veces, si no vigilamos, nuestros pensamientos pueden también a nosotros anularnos,
bloquearnos. Empezamos y tratamos de alcanzar una meta determinada y a raíz de nuestras ideas, a raíz del influjo de nuestros pensamientos, si no son lo mejor, abandonamos a mitad de camino o de repente comenzamos a ver la realidad o nuestro entorno de una manera tan negativa, porque justamente nuestros pensamientos están trabajando con fuerza en nuestro interior e influyen sobre nuestras actitudes, influyen sobre nuestras emociones, influyen sobre nuestra conducta. De ahí que se vuelve fundamental. Si queremos desarrollarnos sanos, si queremos alcanzar nuestras metas, si queremos de alguna manera avanzar en nuestra vida, se va a volver fundamental que atendamos, que velemos sobre nuestros pensamientos. Claro, alguno me dirá, Rolando, ¿cómo hago para cuidar mis pensamientos? Bueno, en primer lugar, probablemente nos ayudaría que vayas a la presencia de Dios y hables con Él. Como si, hace de cuenta que estás en tu casa, de repente abrís el grifo del agua y el agua se comienza a verter. De la misma forma, se vuelve necesario, si queremos velar sobre nuestros pensamientos, que vayas delante de la presencia de Dios y como abrir la canilla o el grifo para que salga agua, comiences a hablar con Dios. ¿Cómo comiences a hablar con Dios? Es decir, comiences a decirle a Dios lo que estás viviendo dentro de tu propio corazón, porque lo que estás viviendo adentro va a influenciar sobre tus actitudes, va a influenciar sobre tus emociones y va a influenciar sobre tu conducta. De ahí tenés que abrir el grifo, llegar a la misma presencia de Dios. Claro, hay un pasaje muy interesante en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 5:45, no lo recuerdo bien ahora, lo puede buscar en el capítulo 6 de Lucas, pero dice algo así Jesús: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que cuando tú te atreves a hablar con Dios, vas a comenzar a lanzar palabras, vas a estar lanzando pensamientos, vas a estar lanzando ideas y en más de una oportunidad sin querer vas a ver que va a surgir como una piedrita extraña pensamientos o ideas que son destructivos para tu vida y el solo hecho de comentárselo a Dios va a salir a la luz, de tal manera que como un vampiro en las películas de terror ante el sol se deshace, esos pensamientos negativos se van a deshacer, se van a destruir. De ahí que en primer lugar se vuelve necesario, si queremos de alguna forma estar velando sobre nuestros pensamientos, pues estos tienen el poder de influenciar, como lo hacía Priscila y Emanuel con la plastilina y creando un árbol y creando un río y creando un auto. Nuestros pensamientos modelan nuestra vida porque afectan, te vuelvo a reiterar, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestra conducta. De ahí que se vuelve tan importante que tú te aproximes para hablar con Dios. En segundo lugar, no basta con que hables con Dios. No basta con que cumplas su palabra cuando dice: ve a tu cuarto y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. No basta. Se va a volver necesario que también en segundo lugar comiences a meditar en la palabra de Dios. Meditar es pensar, es reflexionar, es escuchar lo que Dios te quiera estar diciendo a través de su palabra. Lo interesante, que una vez que tú vaciaste hablando con Dios lo que tenías en tu corazón, es como si fueses una jarra vacía. Y cuando comienzas a meditar en la palabra de Dios, Dios comienza a llenar esa jarra, pero lo llena con sus ideas, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus sueños, con sus ambiciones, y te comienza a inundar de su ser de tal manera que esto va a influenciar, pero de manera positiva, constructiva sobre tu vida, y como
Ese arbolito fue construido por las manos de una nena llamada Priscila, y como ese auto rojo fue hecho por las manos de un niño, de la misma manera, al permitir que los pensamientos de Dios comiencen a encontrar lugar dentro tuyo, vas a ver que inconscientemente van a estar modelándote, formándote de tal manera que te van a ayudar para lograr tus retos, para lograr tus objetivos, para desarrollarte, para poder crecer. En la Biblia, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice algo como lo siguiente. Vos tal vez te puedas llegar a acordar. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de tal manera que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. De ahí que nuevamente te tengo que preguntar, ¿estás vigilando tus pensamientos? Recuerda que estos de manera inconsciente para nosotros van influenciando, como ese gusanito que se mete en la madera y no te das cuenta, pero la está destruyendo por dentro. Va influenciando sobre tus emociones, va influenciando sobre tus actitudes, va influenciando en tu forma de mirar y de interpretar la realidad. Y a veces lo hace muchas veces destructivamente. De ahí que se vuelve tan importante que tengas presente como estos niños podían tomar la plastilina entre sus manos y modelarla. Recuerda que tus pensamientos modelan tu vida, por lo tanto se vuelve fundamental. Abre el grifo, habla con Dios. En segundo lugar, vuélvete una persona reflexiva, abre las escrituras, léela, medítala, piénsala, reflexiónala. El Espíritu de Dios te va a hablar, escúchala, y cuando tú lo escuches, Él comenzará a llenar el vacío de tu jarra de su presencia y te va a dar ánimo, te va a dar vigor, te va a dar energía, te va a dar nueva visión, va de alguna forma a transformar tus emociones, tus actitudes, tu conducta de una manera que le agrade a Dios. Por lo tanto, qué importante en este momento. Recuerda, por favor, vigila tus pensamientos. Mirá que te están modelando. Hasta la próxima.